¿Ah? ¿Sacaron los resultados que estaban ahí o no? ¿O no los han hecho? Hay que ser sincero conmigo, que si no los han hecho, los hacemos ahorita. Si los han hecho, entonces el que ya los vemos si están bien y que les explique a los otros. ¿Ah? Resultado de lo que hicimos ayer. ¿Ah? Ayer, antes de ayer, de anoche, el lunes. De ayer, perdón. No logré entenderlo. El lunes quedaron 2 ejercicios pendientes para realizar, ¿no? Yo no lo hice. Bien, entonces vamos a resolverlo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Acá está. Sí. La pantalla de lectores y le damos nosotros por favor, esa persona que está con el audio prendido, ya todos tienen que estar con el audio apagado, a no ser que quieran hacer alguna pregunta, lo activan y hacen la pregunta, ¿ya? Y después otra vez lo desactivan, para que no tengamos inconvenientes. Bien, acá está. Acá dice que un avión despega de un aeropuerto, lo vamos a pegar este ejercicio en el Word. Ya, y bien. Entonces aquí está el ejercicio que vamos a hacer. En el Word dice un avión despega desde un aeropuerto A y viaja a otro B. Se encuentra a 200 kilómetros en la dirección norte 37 grados oeste. A continuación vuela hasta una ciudad C, dice, desplazándose para ellos 300 kilómetros hacia el este. Calcule la magnitud y dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D a 150 kilómetros de A en la dirección suroeste, sur 60 grados este, y aquí está la respuesta. Y después nos pregunta cuál es la magnitud y dirección del vector AC. ¿Alguien sabe la orientación de los puntos cardinales o no? Claro que sí, ingeniero. Norte, sur, este, oeste. Correcto. ¿Dónde va el norte? Si hago yo un sistema de referencias de coordenadas. A mi derecha. ¿A tu derecha el norte? Sí. ¿Seguro? Norte es al frente del sur. A ver. Vamos Norte es a ver si... delante, sur atrás.
izquierda a este y derecha a oeste. Ya, entonces el sistema que vamos a dibujar es de esta forma. Acá es norte. Acá es el sur. A la derecha es el este. Y a la izquierda es el oeste. Así es, ¿no? ¿Se recuerdan que en primaria nos enseñan a orientarnos? Sí, ¿no? Bien. Entonces aquí van a recordar lo que han avanzado en kinder también, jóvenes. Acá nos dice que un avión despega desde un aeropuerto. Hola. Entonces, despega, dice, desde un aeropuerto. Vamos a ver de qué está. Vamos a poner nuestro origen nosotros. Nuestro origen aquí, ¿ya? Y este va a ser nuestro punto A, que va a ser el aeropuerto. Entonces el avión de aquí va a otro punto B, dice, ¿no? Viaja a otro B, a otro aeropuerto B, que se encuentra a 200 kilómetros en la dirección norte, 37 grados oeste. Entonces fíjense que yo empiezo a cortar del norte hacia el oeste, 37 grados, ¿sí? Entonces de aquí a acá hay 37 grados y de aquí a allá serían, este es el punto B, ¿ya? El aeropuerto B. Eso serían los 200 kilómetros. Correctamente. Aquí tendríamos entonces 37 grados y este punto B está a 200 kilómetros. No se escucha ni Entonces, mierda esto tu audio mide de voz de 200 Espinosa. kilómetros. Así sin unidades le vamos a poner, sobreentendemos que es kilómetros. Ya, me siguen hasta ahí, ¿no? Luego dice, a continuación vuela hasta una ciudad C, desplazándose para ello 300 kilómetros hacia el este. Entonces una vez que llegó aquí, se va hacia el este 300 kilómetros. Ahí. Entonces esta es la ciudad C y esto es 300 kilómetros. Fíjense que como va hacia el este, nomás dice el este es horizontal, fíjense, ¿no? Entonces está paralelo a ese. Calcule la magnitud y dirección del desplazamiento, dice, una vez que está acá, hay que calcular la magnitud y la dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D. Pero esa ciudad D está ubicada a 150 kilómetros de A, de la ciudad A, en la dirección sur, 60 grados este. Entonces la otra ciudad esa está desde A, dice, de A está a 60 grados
¿no? Del sur hacia el este. 60 grados sur, 60 grados este. Sur, 60 grados hacia el este. Entonces acá está la ciudad de... Esta sería D. Y la distancia que hay de A a D es de 150. 150 kilómetros. ¿Sí? Y lo que me pide la receta es que yo calcule la magnitud y dirección del desplazamiento que me lleve de C a D. Entonces el vector que tengo que encontrar yo es este de aquí. Este es mi vector que no conozco. ¿Cuánto es la magnitud? Y también cuánto es la dirección, ¿no? ¿Se comprende? Si ustedes lo hacen esto con escala, ¿no? Por decirle para 200 kilómetros que sea 5 centímetros, digamos, entonces sacan la relación, aquí 300 va a ser otro 7,5, digamos, ¿no? Esto de 150 va a ser, no sé, una fracción también, y le ponen el ángulo y van a encontrar este punto y este punto, luego trazan acá y miden con la misma escala y gráficamente lo pueden determinar, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer uso del sistema de vectores que son equivalentes y podemos desplazarlo de un lugar a otro, ¿ya? Para eso, entonces yo me voy a hacer un nuevo sistema de ejes coordenados. Mi sistema de ejes. Entonces, fíjense que tengo un primer vector que este le voy a llamar ya mi vector B, que va de A a B. Este vector B este mi vector B es igual a 200 kilómetros y está haciendo un ángulo aquí de 37 grados. El vector C sería este vector que también parte de aquí y de aquí tiene 300. El vector C es igual a 300 kilómetros y es 0 grados, fíjense, ¿no? Porque es horizontal. Luego tengo el vector D. El vector B de A parte hacia acá, me dice, ¿no? Entonces tengo que mi vector D está a 60 grados de acá. Este es mi vector D, que es igual a 150 kilómetros y que hace un ángulo acá de 60 grados. Y fíjense que este es mi vector, que le voy a llamar mi vector, a ver qué le puedo llamar, ni C ni D, ¿no? Porque está acá. Va a ser mi vector X, ¿no? Como es mi variable, como es lo que no conozco. Entonces ese vector X, yo lo voy a poner aquí. No conozco cuánto vale y tampoco conozco el ángulo, ¿no? Este ángulo que le puedo llamar alfa, tampoco lo conozco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora sí, fíjense en lo siguiente. Si el avión este me hace este recorrido
me está haciendo este recorrido de aquí para allá, luego de aquí para allá, y luego de aquí y llega acá, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de estos tres vectores? Vale este vector de aquí, ¿no? Porque de aquí a acá yo estoy llegando a el mismo punto. Entonces mi resultante de la suma de estos tres vectores es este vector D. ¿Se comprende? ¿Puedes explicarlo una vez más, por favor? Ya. Sí, fíjense que cuando hemos hecho la suma de vectores y yo tengo mi vector A y mi vector B, mi resultante, esta R es igual a mi vector A más mi vector B, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Ahora yo estoy sumando este vector de acá, el B, de A a B, de B a C, de C a D, y llego a este punto. Entonces la suma de este vector va a ser igual a este de aquí, que tengo del origen, solamente que tengo aquí un vector más que de esto, digamos. Por ejemplo, aquí tengo el vector A, el vector B y el vector C, digamos. Entonces, ¿cuál es mi resultante? Es esta de acá, ¿no? Este es R. Es el mismo caso. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Entonces, en base a estos vectores que yo tengo acá, lo que voy a hacer va a ser la descomposición de vectores, los voy a descomponer en sus componentes sobre el eje X y el eje Y, ya, en base a los ángulos que tengo, ya. Solamente que voy a cambiar este ángulo de aquí de 60, fíjense, para trabajar mejor, de que todos los cosenos me trabajen con el eje X, entonces voy a trabajar yo con este ángulo que es complementario, que es 30 grados acá, ¿no? Fíjense, 60 más 30 es 90 grados, ¿no? Luego aquí 37 más 53, ¿no? Este sería 53 grados. Y acá tengo alfa para también tomarlo como en relación al eje X. ¿Ya? ¿Se comprende? Entonces, las componentes, fíjense que si yo descompongo este vector, voy a tener acá este componente que es mi vector B en X, y voy a tener acá la componente en Y, ¿no? Que esto va a ser B en Y. ¿Sí? Aquí fíjense de que el vector C, el vector C es igual al vector C en X nomás, ¿no? Porque no tiene componente en Y. C en Y, yo puedo decir que es igual a 0, porque no tiene componente en Y. Luego el vector D, voy a tener la componente aquí, que es el vector D en X, y esta componente de acá, que es el vector D en Y. ¿Sí? Y por último, me queda el vector X. Otro nombre le pondré, ¿no? Le pondré un vector en lugar de X, porque estoy utilizando las X como componentes acá. Vector Z. Entonces, a pedido del público, va a ser vector Z. Entonces aquí mi vector Z va a tener mi componente, que va a ser Z en Y, y luego voy a tener también la componente aquí, que es Z en X. ¿Sí? Entonces fíjense que de esa forma yo puedo determinar
cuáles son. Para el caso del vector B voy a tomar este rectángulo de acá. Lo voy a hacer aquí. El rectángulo azul, entonces, me lo voy a pintar de nuevo aquí, fíjense. Aquí. El triángulo, mejor dicho. Este. Esto es B, que es igual a 200. Este para mí es B en Y. Y este vector de acá es B en X. ¿No? Y este ángulo que tengo aquí es de 53 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo quiero determinar cuánto es la componente en X, voy a tener yo de que el coseno de este mi ángulo, que es 53 grados, es igual al cateto adyacente, que vendría a ser la componente en X, sobre la hipotenusa, que es B, ¿no? Por lo tanto, mi componente en X va a ser igual a B por el coseno de 53 grados, y B en X sería igual a B, sé que es 200, el coseno de 53 grados. Entonces ustedes me pueden dar cuánto es el valor ya de B en X, utilizando su calculadora. ¿Cuánto daría ahí? A mí me 120. sale menos 183.61. No le puede salir menos, porque lo que estamos viendo aquí es ya el ángulo. O sea, ya estamos dando la dirección. ¿Cuánto? 120.36. Sí, eso me sale igual a mí. 20.36. Ya sabemos que esto es kilómetros, ¿no? Entonces la componente, fíjense en este sentido. Ahora encontremos la componente en Y. Eso lo encontramos con la función seno, ¿no? ¿Se recuerdan, no? De el seno, cuando es el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso yo estoy dando por sobreentendido que ustedes saben cuáles son esas funciones. Seno de 53 grados, entonces el cateto opuesto, que vendría a ser la componente en Y, sobre la hipotenusa, que es B. Por lo tanto, como quiero encontrar la componente en Y, esto va a ser igual a B por el seno. Por favor, ese niño ahí, su señora, por favor, apáguelo el micrófono. Entonces, B en Y es igual a 200 por el seno de 53 grados. ¿Cuánto da ese valor? 159.72. 159.72 kilómetros. ¿Ya? Bien, ya tenemos el primero, fíjense, ¿no? Ya tenemos las componentes de este primer vuelo que hice. Luego veo aquí tengo ya las dos componentes, lógicamente, ¿no? En Y, fíjense que tengo 300 en X y 0 en Y. Entonces yo puedo hacer este otro vector de aquí. Y este otro vector voy a ponerlo así. Aquí. Y lo voy a pintar con café. Entonces este otro triángulo referido al eje de la X y en C lo voy a pintar así. Esto sería D en X. Esto sería D en Y.
y este es mi vector D. ¿No? Que esto es igual a 150. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángulo que estoy tomando, fíjense que no es el de 60 grados. Voy a tomar su complementario, que es este de aquí de 30 grados. Y de esa forma, cuando quiero encontrar la componente en X, igual voy a aplicar el coseno. ¿Ya? Entonces aquí tengo de que el coseno de 30 grados va a ser igual a la componente en X sobre la hipotenusa, que es D. Entonces despejo de X me va a dar que es igual a D por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, de X va a ser igual a 150 por el coseno de 30. ¿Cuánto da eso? $129.9. 129.9. Y luego, si quiero encontrar DI, entonces voy a trabajar con el seno de 30 grados, que es igual al cateto opuesto, que es DI, sobre D. Despejo. DI me va a dar igual a D por el seno de 30 grados. DI va a ser igual a 150 por el seno de 30 grados. ¿Y cuánto me daría esto? $75. ¿Cuánto? 75. 75, ¿no? Kilómetros, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más me falta? Determinar de este vector de acá, ¿no? Las componentes. Por lo tanto, entonces yo voy a tomar este triángulo de acá. Este para mí es Z en X. Z en Y. Tengo que esta es la componente que quiero determinar. Y no tengo el ángulo tampoco. ¿No? Pero, igual, aplicando el coseno de alfa, no conozco, que es igual a la componente en X sobre la hipotenusa. Por lo tanto, Z en X va a ser igual a Z por el coseno de alfa. Y el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es ZI, sobre la hipotenusa, que es Z. Aquí despejo Z en I, y esto me va a dar que es igual a Z por el seno de alfa. Hasta ahí lo que hemos hecho ha sido descomponer nomás los vectores, fíjense, en su eje, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, fíjense, me dicen que la suma de este más este me tiene que dar igual a este de acá. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Ahí está eso, ¿no? Ya. Entonces, hago lo siguiente. Fíjense de que como aquí, si yo desgloso esto,
lo voy a ir haciendo por parte para que sea entendible. Si hago de nuevo yo mi sistema, fíjense que la descomposición que yo he hecho de los sistemas me quedaría lo siguiente. En lugar de que yo tenga los vectores estos que están acá, yo puedo reemplazarlo por los que están en sus ejes. ¿Se comprende, no? Entonces me quedaría de esta forma. Los vectores B, en lugar de poner ese que tiene ángulo, yo pongo que B en X para mí es 120, 36. Pero ¿en qué sentido está eso? Fíjense que está yendo para allá, ¿no? Para allá. Entonces sería 120, 36, sería para acá. Este es B en X. Y tengo que B en Y es 159. B en Y. Luego tengo el vector C. Que va para acá, que es 300 nomás, ¿no? El vector C en X. Luego tengo este otro vector de aquí, que es D en X, viene para acá. Y D en Y que viene para abajo, ¿no? Viene para abajo. Y por último tengo este negro de acá, que es el que quiero encontrar, que tengo, que me da este vector Z en X, y hacia abajo el vector Z en Y. Entonces, como la suma de vectores me tiene que dar igual a este, dice, entonces la suma que yo tenga de estos vectores, acá lógicamente es positivo, positivo, y acá negativo y negativo. Entonces, haciendo la suma de esos vectores, me tiene que dar que es igual a este vector. Entonces, fíjense, en el eje X, ¿qué vectores tengo? En el eje X, entonces tendría yo en X en el eje X voy a tener CX más DX, ¿no? Más DX menos BX y menos, no, vamos a anotarlo de otra forma. Entonces aquí tengo, fíjense, este valor de CX menos BX, que está en el otro sentido, menos ZX, y esto tiene que ser igual a ¿qué valor? A DX, ¿no? De manera que cumplamos esto que hemos visto acá, arriba. Esto más esto me da igual al otro vector, al D, ¿ya? Entonces, siguiendo esa regla, nos quedaría que en X voy a tener CX, para mí, ¿cuánto es? CX, ¿cuánto encontré en CX? Ah, era 300 nomás, ¿no? Entonces, el valor que tengo aquí es 300 menos BX, que es 120,36,
menos ZX, pero ZX no tengo ninguna información, entonces se queda como ZX nomás, ¿no? Y esto es igual, dice, a DX, que es 129,9. ¿Sí? Ahora en Y, ¿qué tengo en Y? En Y tengo el C, en Y es 0, o sea que eso no lo tomo en consideración. Entonces en Y, tomando esto de acá, voy a tener que es BI, positivo ese, menos ZI, y este tiene que ser igual a DI. Aquí tengo de que el BI es 159,72. Menos el ZI que no conozco, y esto va a ser igual al DI, y el DI es 75. Aquí sí fíjense de que el DI, a ver, vamos a ver, esto me va a dar mayor. DI sí es con signo negativo, no está bien, eso es 75, ¿no? Ya está dado el sentido. Entonces fíjense aquí que yo puedo despejar ZX, ¿no? Entonces ZX va a ser igual a 300, paso este con positivo, va a ser igual a 300 menos 120,36 y menos 129,9. Y este ZX, ¿cuánto me da? 49.74. 49,74. Y el ZI, igual también, pongo el ZI, paso al otro lado y esto me va a quedar 159,72 menos 75. Y el ZI daría 84.72. 84,72. Ahora fíjense si de que este valor de acá del ZI es igual al Z por el seno de alfa. Esto es igual al Z por el seno de alfa. Y este ZX es Z coseno de alfa. Por el coseno de alfa. ¿Sí? Aquí yo puedo despejar, aquí fíjense que las incógnitas que tengo es Z y alfa, ¿no? Y acá también Z y alfa. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto lo puedo resolver, ¿no? Si yo divido esto, por ejemplo, aquí tengo Z. Si yo tengo Z, seno de alfa, que es igual a 84,72, y lo divido entre Z coseno de alfa, que es igual a 49,74. Fíjense de que aquí yo puedo, este Z se me va con este Z y me queda seno de alfa sobre coseno de alfa, pero eso para mí es igual a la tangente de alfa, ¿no? Por lo tanto, la tangente de alfa me va a dar igual a 84,72 sobre 49,74. ¿Cuánto da eso? 0.21. ¿Será?
84 entre 49. Tangente de 80. Uno punto 1.70. 1.70. 1.70. 1.70. A ver, entonces 1.70. Y entonces el ángulo alfa va a ser para mí igual al arco tangente de 1.70. ¿Saben sacar, no? El arco de la función tangente. ¿Cuánto daría eso? Menos. $59.53. 59.53 grados. ¿Y cuánto nos da acá? Ingeniero, hablando en grado, es 59.32. Oeste 78, dice acá. Algo está mal. Y 240 kilómetros. No, en la respuesta dice ingeniero en la de 59.32. La que dio ahorita dice que está mal, parece. Ajá. A ver, ¿en qué nos hemos equivocado acá? A ver. Tenemos CX menos BX menos ZX igual a esto. Ya. Aquí es, como estamos viendo el aquí va a ser BI menos Z, claro, menos, fíjense que estamos tomando menos en este sentido, entonces esto sería igual a menos DI, ese es el error que tenemos aquí. Aquí sería menos DI, por lo tanto este es menos 75. Esto es menos 75. Y entonces acá quedaría que ZI pasa allá, es 159 más 75. Ahora, ¿cuánto da eso? ¿Dónde? 159, 72 más 75 sería. Disculpe, ingeniero, en 159, como es positivo, ¿no pasaría con negativo? No, es que no lo estás pasando el 159, estás manteniéndolo ahí. Lo que estás pasando al otro lado es el ZI, que está como negativo, pasa como positivo. Y el 75 negativo pasa como positivo al otro lado, por eso lo estamos sumando. Solamente que ya hice el cambio directo. 234.72. 234.72. Ahora sí. Entonces aquí tengo que este valor de acá, que es z seno de alfa, me daría que es 234.72. Aquí también sería lo mismo. Esto va a variar y aquí vamos a obtener otro valor. Entonces tendríamos que aquí es 234.72. ¿Cuánto da eso? 234.72 dividido 49.74. 4.71. 4.71. ¿Y la inversa de esto? ¿78.01? 78.01 grados, ¿no? Entonces fíjense de que aquí
Aquí fíjense que estamos viendo, ¿no? De que el ángulo que estamos obteniendo es este de acá, ¿no? El ángulo alfa, que es igual a 78 y tantos grados, ¿no? Y viene, fíjense, del oeste, porque esto es el oeste, aquí está el vector de acá, oeste hacia el sur, ¿no? Por eso es que está oeste 78 grados sur. Esto es 78 punto, ¿cuánto me dijiste? ¿0,1 o 1? Si lo 0,1 grados, ¿no? Esta variación puede ser por los decimales, no hay problema. Entonces fíjense de que el ángulo es este de acá, del oeste hacia el sur está bien, del oeste hacia el sur, ¿no? 78 grados porque es este de aquí, bien. Del oeste hacia el sur, ¿ya? Y ahora para encontrar cuánto es el valor que tengo, solamente reemplazo y acá, pues, ¿no? Si quiero encontrar Z, fíjense, entonces Z aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya encontré el ángulo alfa, por lo tanto, para encontrar ya el vector Z, tendría yo que aquí entonces fíjense que ya tendría yo con esto de acá, ¿no? Aquí por ejemplo despejo Z, entonces despejo Z y esto me va a dar que es igual a 234.72 dividido entre el seno de alfa, pero el seno alfa es 78.01. Entonces Z me va a dar igual a, ¿cuánto da eso? $239.95. 239.95. ¿Qué cosa es eso? Kilómetros, ¿no? Entonces esta es la respuesta que tenemos. La respuesta, y esto es la respuesta. Aquí le vamos a poner oeste 78.01 grados al sur, ¿no? Sería la respuesta adecuada en el sistema que vimos de eje coordenado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Archivo, guardar como, equipo, escritorio, del semestre, física, vectores. Ya está guardado. Se los voy a subir ahorita al este ya. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, rápidamente pasamos a revisar el otro. Y ahí quedaríamos en esta noche.
Está bien, Inge. Entonces el otro ejercicio nos dice, Ingeniero, esa tarea, que esos prácticos que están ahí todavía no tienen fecha de presentación. eso no me he fijado todavía, me voy a fijar para antes de la próxima clase. Pero si ustedes se fijan en la planificación, ¿no? Tienen para resolver hasta el 26 de mayo, dice, todas las pruebas de nivel de conocimiento. O sea, hasta hoy en la noche, ¿no? Lo de magnitudes y unidades me parece que está también para Para hoy también. No, para hoy también, ¿no? Sí, yo les decía sobre los vectores. Esto de vectores lo van a presentar recién el 7 de junio. Muy bien, gracias. ¿Ya? Bienísimo. Solamente que me falta ponerlo eso. Como ustedes me están cayendo muy bien, jóvenes, les voy a modificar las fechas de presentación de todo, ¿ya? Bienísimo, ingeniero. Incluyendo vectores. Gracias. Incluyendo lo tienen lo van a presentar. Muchísimas gracias. Lo van a presentar. Gracias. Gracias, Inge. Aunque ya Un aplauso para el ingeniero. feliz día a la madre. Y lo que presentamos hoy día. Lo que han presentado no hay problema, pues no, ya lo tienen ahí, ¿no? Claro. Ellos van a tener más puntos porque lo han hecho más rápido. De todas maneras, escúchenme, todo les voy a subir para que lo presenten el 7 de junio, ¿ya? Entonces, todo lo que tienen hasta vectores tienen que presentarlo hasta el 7 de junio. Ahí va a estar modificado en el Moodle, ¿ya? Inge, o sea las 3 pruebas de conocimiento es igual hasta el 7 de junio, dice. Correcto, las 3 pruebas de conocimientos previos, los prácticos de magnitudes y unidades, los prácticos de vectores lo van a presentar hasta el 7 de junio. Ahí está, de primera le cayó a lo que le faltaba, miren. No, es que hay algunos que recién han entrado, pues. Así que, por eso, para no perjudicarlos, estoy dándoles ese plazo también. ¿Ya? Ya, gracias, Inge. Muchas gracias. Entonces, hagamos rápidamente este otro ejercicio de acá. Ok. El otro ejercicio, jóvenes, por si acaso, tienen que estar todos con el formato, ya saben, ¿no? Del apellido paterno, apellido materno y nombre, para que no, aquí Luis Ángel, el último, por ejemplo, no ha cambiado todavía. Así que, Luis Ángel, ¿qué apellida Luis Ángel? Tiene que poner su apellido paterno, su apellido materno y su nombre. Ya es el único, creo que está mal acá. ¿Ya? Bien, entonces vamos a compartir este ejercicio. Acá dice, el vector en la figura tiene una magnitud de 750 unidades. Entonces, este vector de aquí... Ya lo cambié, ya. Vaya, ya lo cambié. Ya está. Tiene 750 unidades. Determine las componentes del vector respecto al sistema de coordenadas sin prima, dice, o sea, es respecto a este sistema de acá. Y acá están los resultados. Esto está lógicamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo hago es mi componente vertical y mi componente horizontal en X, estos dos vectores serían, ¿no? Que son los mismos que yo los puedo trasladar acá. Aquí, ¿no? Entonces este es mi vector A en X y este es mi vector A en Y. Fíjense que tengo este triángulo de acá,
Entonces, si quiero encontrar A en X, lo mismo que hicimos antes, el coseno de 30 grados me da que es igual a mi componente en X sobre el vector A, despejo AX, y esto es igual a A por el coseno de 30 grados, por lo tanto, mi componente X va a ser igual a 750 por el coseno de 30 grados, y la componente de X, ¿cuánto da? 649.5. 649.5 unidades. Punto 51 o 5, así, igual me sale. No, Está bien, 5. con 2 decimales nomás, ¿ya? Luego, la otra componente A en I. Entonces, la otra componente con el seno de 30 grados, tengo que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejo el cateto opuesto. Listo. ¿Cuánto me da ahí? 375. Correcto, 375 unidades. ¿Dónde está lo complicado acá? En lo que viene, ¿no? ¿Por qué dice? Determinen las componentes del vector respecto al sistema de coordenadas primado. ¿Qué significa? Que mi nuevo sistema es este de acá, fíjense. Este que está con rojo. Este de aquí. Entonces, si yo quiero sacar, ¿no?, las componentes respecto a este otro sistema, ¿cuál sería el ángulo? Fíjense. ¿Ah? A ver. Aquí fíjense que esto tiene 40, ¿no? Y esto tiene 30. Entonces, de aquí hasta acá son 70, ¿no? Entonces, si esto es 70... Si esto de aquí hasta acá es 70, como esto en ángulo recto también es 90, entonces ¿esto cuánto sería de acá? Esto sería 20 grados, ¿no? Y como quiero sacar yo respecto de este vector, respecto a este nuevo sistema, fíjense, ¿no? Pero acá me dice que está X, y acá me dice que está Y, ¿no? Entonces, respecto a este nuevo sistema de aquí, este vector está a 40 grados de acá, ¿no ves? Del vector X está a 40 grados. ¿Se comprende? Sí. Pero en la parte del cuarto cuadrante estaría, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por lo tanto, si estos son mis ejes, fíjense que tengo que sacar respecto a este nuevo sistema de acá. Entonces, aquí tendría que trazar yo una perpendicular a este de aquí y una perpendicular acá. Entonces, mi componente en Y va a ser esta de acá. Este sería mi componente A en Y prima. Y este va a ser de aquí a acá. Mi componente A en X prima. ¿No? Como este es el ángulo de 40 grados hacia el vector, entonces voy a tener de que AX, voy a tener que el coseno de 40 grados va a ser igual a cateto adyacente, que es AX
sobre A. Entonces aquí tengo que AX' va a ser igual a A por el coseno de 40 grados. Por lo tanto, AX' me va a dar que es igual a 750 por el coseno de 40 grados. ¿Cuánto da eso? Entonces, esa es una de las 574.5. 574.5 unidades. Esa es una de las componentes respecto al nuevo sistema. ¿Sí? Y en el otro caso, tengo con el seno, ¿no? El seno de 40 es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es A. El seno de 40 grados es igual a I primado sobre la hipotenusa, que es A. ¿No? Ahora, si ustedes se dan cuenta, este vector de aquí, si esto es positivo, esto va a ser negativo, ¿no? Entonces, como está en este sentido, al final ya yo sé que es negativo. Entonces va a ser de que ahí va a ser menos ahí, ¿no? Entonces ahí va a ser igual a menos A por el seno de 40 grados. Y ahí, cuando lo hacen gráficamente y le pintan la flecha, ¿no? Si ustedes le ponen solamente el valor, ¿no? Y tiene ese sentido, entonces se mantiene nomás como si fuera negativo, como si fuera positivo, digamos, ¿no? Entonces saquémosle nomás. Ya estamos tomando nosotros este sentido así, y sabemos que en este sentido es negativo. Entonces esto va a ser igual a 750 por el seno de 40 grados. ¿Cuánto me daría entonces la componente en I', ¿no? 482.7. 482.09. Punto 7 me sale. No importa. Unidades. Entonces esos son los dos valores que sacamos, fíjense. Ahora me dice, calcule la magnitud del vector usando las componentes del sistema primado. Si quiero encontrar la magnitud del vector, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lo mismo, pues, ¿no? Porque aquí yo tendría que sacar de que A es igual a AX' al cuadrado más AI' al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿no? Para verificar, pero me tiene que dar lo mismo, pues, ¿no? Si de aquí ha salido, entonces este es el inciso A, el inciso B y este es el inciso C. Aquí entonces sería que A es igual a X' es 574,5 al cuadrado más 482.09 al cuadrado y la raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces A me tiene que dar 750 o un poquito más o un poquito menos, ¿no? Dependiendo de los decimales que haya tomado. 749.5. 749.5, ¿no? Que es 750 prácticamente, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entonces está bien sacado. Eso es, jóvenes. En la próxima clase vamos a ver la ley de los senos y la ley de los cosenos, que es complementando a esto, porque todo lo que sea trigonometría estamos viendo en vectores y ustedes tienen que repasar bastante. En primer lugar, las funciones trigonométricas, ¿no? Que le voy a hacer un repaso rápido aquí.
ya saben que si tienen un triángulo rectángulo, si tienen un triángulo rectángulo, ¿qué significa? Que esto es 90 grados, ¿no? Y si están trabajando con este ángulo, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. A este lado A se le denomina, si este es el ángulo, fíjense, el lado este es cateto opuesto. ¿Qué significa eso? Lado opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Y esto es cateto adyacente, porque es el lado que está adyacente al ángulo. Adyacente. Entonces, la función trigonométrica, ¿cómo se define? El seno de ese ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. A esto se le llama hipotenusa. ¿No? El seno del ángulo se define como el cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Ahora, ¿por qué la tangente del ángulo es igual al seno sobre el coseno? Porque si yo hago la división, fíjense, divido seno de alfa sobre el coseno de alfa, que esto es igual a la tangente del ángulo. El seno me da que es igual a ¿cuánto? A A sobre C, ¿no? Y el coseno me da que es B sobre C. Aquí hago el producto de medios por medios y extremos con extremos, y esto me va a dar que es AC sobre CB, ¿no? Aquí puedo simplificar C y C, y entonces me queda que la tangente del ángulo me da que es igual a A sobre B. Aquí está mal, ¿no? Porque esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me daría que esto es B. Por lo tanto, fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, todas estas cositas tienen que manejarlas bien ustedes, y para eso tienen que repasar el triángulo, las funciones trigonométricas, ¿no? Que son el seno, coseno. Aparte de eso, ya saben que tienen la cotangente, que es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Luego tienen la secante, que es igual a 1 sobre el coseno, ¿no? Que en este caso viene a ser C sobre B. Y la cosecante, ¿no? Que es igual a 1 sobre el seno del ángulo también, que esto es igual a, en este caso es C sobre A, ¿no? Repasando eso. Ahora, lo que vamos a ver en la próxima clase es cuando no tenemos nosotros triángulos que son rectángulos, sino que no tenemos un ángulo alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta son diferentes de 90 grados. No hay ni un ángulo igual a 90 grados, ¿ya? Entonces, en base a estos triángulos, vamos a ver la ley de los senos y ley de los cosenos. ¿No? Que esto, trabajamos con estos triángulos cuando no tenemos este triángulo rectángulo, que es más sencillo, ¿no? Porque conocemos la... Y aquí vamos a ver que tenemos A, B y C. Aquí vamos a ver que si queremos encontrar C, por ejemplo, en la ley de los cosenos va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos 4AC por A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo que está comprendido. Si esto es A y esto es B, el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo θ. Y esto es raíz cuadrada, ¿no?
Si quiero encontrar el lado A, va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno. ¿Qué ángulo está comprendido entre B y C? Entre B y C está comprendido el ángulo beta. Y así sucesivamente, ¿no? Para repasar. Y la ley de los senos nos dice de que el seno de alfa, por ejemplo, es a su lado opuesto, B, como el seno de beta es a su lado opuesto, A, como el seno de teta es a su lado opuesto, C. Entonces, esto veríamos la próxima clase, jóvenes, para concluir el tema de vectores, y ustedes estén en condiciones de hacer todos los ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En la última Aquí respuesta. lo voy a guardar y se los voy a subir al WhatsApp ahorita, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué me decían, jóvenes? Ingeniero, el último resultado lo podría explicar otra vez, el último procedimiento que hicimos. ¿En el ejercicio 2? No, en este ejercicio, en el inciso C. El inciso C. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque nos dice, fíjense, en el inciso C, calcule la magnitud del vector usando las componentes del sistema primado. Las componentes del sistema completo que utilizamos fue este de acá, ¿no? Estos resultados de acá. A X' me da 574 y a Y' me da 482, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé de que este sistema también, fíjense, ¿no? Es un sistema ortogonal porque es a 90 grados, fíjense. Entonces, el ángulo que tengo yo, el triángulo que me armo, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿no? La suma de las componentes que tengo en X y en Y me va a dar la resultante, ¿no? Es como que yo tenga este vector, por ejemplo, aquí, más este vector, me da la resultante que es la que me pide encontrar, ¿no? Entonces, cuando tengo un sistema de ejes coordenados que son ortogonales, o sea, a 90 grados, entonces lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Las componentes te dan la resultante. Y aquí apliqué el teorema de Pitágoras, que me dice que la resultante es igual a x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada de todos. Reemplazo y ya me da ese valor. ¿Algo más? Entonces, jóvenes, les recomiendo que practiquen trigonometría. Fíjense en lo que les he subido, debe haber algunos ejercicios de trigonometría, algunos textos ahí donde está comprendido esa situación. ¿Ya? Te lo voy a subir esto ahorita y les voy a enviar la invitación para el próximo lunes. Y ya pueden ustedes ir viendo y practicando los ejercicios que están subidos ahí. A ver, Alejandro Mamani no me ha cambiado su formato. Aquí está Alejandro Mamani, cámbialo a Mamani Cristóbal. Alejandro es su apellido, me dijo, ¿no? Alejandro, mi apellido, le dijeron. Sí, puta, cada vez, ¿por qué no te cambias de apellido? Yo cada vez me turbo. Ya, disculpa, así está bien. Apaz, Arancibia, Atora, Burgos, Caballero, Choque, Churqui, Espinosa, Garnica, León, López, Melgar, Mamani, Menduiña, Orihuela, Peducase, Quispe, Rivera, Robles, Saavedra, Sandoval, Tesaza, Ureña, Bella, Vela, Yanarí. Está correctísimo, joven. Entonces, al alistar la guitarra, jóvenes, para darle serenata a las madres, darle todo el cariño de siempre y mejorarlo todavía. ¿Listo? Que estén bien, nos vemos el próximo lunes. Listo, hasta luego, hasta luego. Qué bendición. Leo Inge, muchas gracias. Chao, cuídense. Record.